quién no le ha pasado que sales de un examen muy confiado de que contestaste todo bien? Y al caminar un poco, escuchas al cerebrito del salón explicándole a un compañero cuál era la respuesta correcta, la cual es diferente a la que tú contestaste. Entonces, todo tiene sentido y sabes que vas a reprobar. Pero ¿te has preguntado por qué respondemos mal preguntas fáciles? Empecemos con unas preguntas muy sencillas. Imagínate que compras una raqueta de tenis y una pelota, y por los dos pagaste $1.10. Si la raqueta cuesta $1 más que la pelota, entonces, ¿cuánto cuesta la pelota? Si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 iPhones, entonces ¿cuántos minutos tardarán 100 máquinas en hacer 100 iPhones? En un jardín se puso un pedazo de pasto que creció el doble cada día y tardó 48 días en cubrir todo el patio. Entonces, ¿cuánto tardó en cubrir solo la mitad? Si tus respuestas coincidieron con las que están en la pantalla, estás totalmente equivocado. En realidad, la pelota cuesta 5 centavos. De esta forma, la raqueta cuesta $1 más que la pelota, y al sumarlas, el total es de 1.10. En la segunda pregunta, el tiempo que tarda una máquina en hacer un iPhone no cambiará. Entonces, 100 máquinas harán 100 iPhones en los mismos 5 minutos. Finalmente, el pasto cubrirá la mitad del jardín en 47 días, ya que si cada día crece el doble, entonces un día antes de haber terminado todo el jardín, solo estaría cubierta la mitad. Pero si esas preguntas no son tan complejas, entonces ¿por qué tendemos a responderlas mal? Esto sucede porque de manera general, nuestro cerebro tiene dos sistemas principales de procesamiento de información. El sistema 1 es el más antiguo, evolutivamente hablando. Este actúa rápido, intuitivamente y no utiliza muchos recursos. En gran medida, gracias a este sistema, es que nuestros antepasados sobrevivieron a las amenazas del ambiente, pero también es el que muchas veces nos hace tomar malas decisiones. Por otro lado, el sistema 2 es más lento, analítico y requiere un mayor esfuerzo, lo que hace que muchas veces no lo utilicemos. El sistema 1 sirve para tareas comunes como reconocer objetos inmediatamente, realizar tareas que hacemos de memoria y decir que la pelota costaba 10 centavos. El sistema 2 es el que trabaja cuando realmente te concentras en algo, como si te pregunto cuánto es 23 por 12. Y aunque sabes que puedes calcular la respuesta, no lo harás si no es necesario. ¿Y eso significa que el sistema 2 es mejor que el sistema 1? Pues no en realidad. En nuestra vida diaria realizamos muchas acciones que no requieren del sistema 2, ya que sería una pérdida de tiempo y existen muchas situaciones en las que el sistema 1 es excelente. Pero sí existen formas en las que podrías encender el sistema 2 si es necesario, y es cambiando un poco nuestra percepción. Por ejemplo, en un estudio en la Universidad de Yale, se aplicaron estas mismas 3 preguntas a más de 3.000 universitarios. La mitad leyeron las preguntas en fuentes simples como la Arial y la Times, mientras que la otra mitad la leyeron en tipografías más complejas, lo que se suponía un esfuerzo extra a la hora de leer. Los resultados fueron sorprendentes, ya que solo el 10% de los alumnos que leyeron las preguntas con las letras comunes contestaron adecuadamente las 3 preguntas, comparadas contra el 65% del grupo con letras complejas. Estudios subsecuentes sugieren que esta técnica también ayuda a la memorización y el aprendizaje, ya que los estudiantes tienen que poner un mayor esfuerzo para leer, activando así su sistema número 2. Nuestra percepción puede cambiar de muchas otras formas nuestro comportamiento, pero eso lo veremos en otros videos. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.